Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión bíblica. Hoy nos sumergimos en el capítulo 17 del profeta Ezequiel, un pasaje lleno de simbolismo y lecciones profundas sobre la fidelidad, las alianzas y la soberanía de Dios. Acompáñenme en este viaje para desentrañar el significado de una parábola fascinante, la del águila y la vid. El capítulo comienza con una orden directa de Dios a Ezequiel. Le dice: tú, hombre, propón al pueblo de Israel una comparación. Dios va a usar una historia, una alegoría, para comunicar una verdad crucial a un pueblo que se había vuelto rebelde y de corazón duro. A veces, las historias pueden penetrar donde la enseñanza directa no puede. La parábola empieza así: en un águila enorme llegó al Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance, cubiertas de plumas de muchos colores. Esta imagen es poderosa. Un águila majestuosa, imponente, que representa a un gran poder mundial. Esta águila vuela hasta el Líbano, famoso por sus majestuosos cedros que a su vez simbolizan la grandeza y el liderazgo de una nación. En este caso, Judá, el águila, agarra la punta de un cedro, corta la rama más alta y se la lleva a un país de comerciantes, a una ciudad de mucho comercio. Aquí, la rama más alta representa al rey de Judá, Joaquín, y a sus príncipes y nobles. El águila los arranca de su tierra y los lleva al exilio. La ciudad de comerciantes es Babilonia, el gran imperio que dominaba la región en ese tiempo. El águila, por lo tanto, es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Esta primera parte de la parábola narra un hecho histórico muy concreto: la primera deportación a Babilonia, en el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y se llevó cautivos al rey Joaquín y a la élite del país. Pero la historia no termina ahí. El águila, Nabucodonosor, no destruye Judá por completo. El texto dice: luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado, a la orilla de un arroyo, con agua abundante. Esta semilla representa a un miembro de la familia real de Judá. Nabucodonosor quitó al rey Joaquín, pero instaló en su lugar a otro rey, un tío de Joaquín, llamado Sedequías. Le dio una oportunidad de gobernar, como una semilla plantada en buena tierra, con la condición de que le fuera leal. La semilla brota y se convierte en una vid. El texto la describe como una vid frondosa, y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila, mientras hundía sus raíces en la tierra. Esto significa que el nuevo reino de Judá, bajo el rey Sedequías, era un reino vasallo. Su altura era poca, es decir, no tenía el poder ni la independencia de antes. Sus ramas se dirigían hacia el águila, reconociendo la soberanía de Babilonia. Mientras cumpliera este pacto, podría sobrevivir y prosperar en su tierra. Todo parece estar en orden, ¿verdad? Un pacto establecido, una oportunidad de sobrevivir. Pero aquí es donde la historia da un giro. Aparece otra águila en escena, pero había otra águila enorme, de grandes alas y abundante plumaje. Esta segunda águila representa a otro gran poder de la época Egipto. Entonces la vid, el rey Sedequías y su reino, hizo algo inesperado. Dice el texto: la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila para que le diera más agua lejos del lugar donde estaba plantada. En lugar de mantenerse fiel a su pacto con la primera águila, Babilonia, Sedequías
secretamente buscó una alianza con Egipto. Pensó que Egipto podría darle más agua, es decir, más poder militar y apoyo para rebelarse contra Nabucodonosor y liberarse de su dominio. La parábola plantea una pregunta retórica. ¿Qué pasará con esta vid que ha roto su pacto? Y Dios mismo da la respuesta. A través de Ezequiel, esta vid no prosperará. El águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. La rebelión de Sedequías, apoyada en la falsa esperanza de Egipto, estaba condenada al fracaso. Nabucodonosor, el águila ofendida, volvería con toda su furia y destruiría por completo a Judá. La vid sería arrancada de raíz. No importaba que estuviera plantada en buena tierra. Su infidelidad selló su destino. Después de contar la parábola, Dios le dice a Ezequiel que se le explique al pueblo rebelde. A veces, necesitamos que nos expliquen las cosas claramente. Y la explicación no deja lugar a dudas. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue la primera águila. Se llevó al rey Joaquín y a los nobles. Puso a Sedequías en el trono, haciéndole jurar lealtad. Este juramento no era solo un acuerdo político, se hizo en el nombre de Dios, por lo que romperlo era un acto de infidelidad, no solo hacia Babilonia, sino también hacia Dios mismo. Pero Sedequías se rebeló. Envió embajadores a Egipto, la segunda águila, pidiendo caballos y un gran ejército. Y Dios pregunta con una fuerza increíble. ¿Creen ustedes que después de eso podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida quien no cumple un pacto? La respuesta es un rotundo no. Dios jura que Sedequías morirá en Babilonia, la tierra del rey al que traicionó. Esta sección del capítulo es una lección poderosa sobre la importancia de la integridad y el cumplimiento de la palabra dada. Sedequías rompió un juramento sagrado. Buscó su propia solución en el poder de Egipto, olvidando que su destino estaba en manos de Dios y que su seguridad dependía de la fidelidad. Confiaba más en el poder militar de una nación pagana que en la soberanía de Dios. Dios deja claro que la ayuda de Egipto será inútil cuando el rey de Babilonia lo ataque. El faraón no enviará en su ayuda un poderoso ejército. La confianza de Sedequías estaba mal depositada. Había despreciado el juramento y roto el pacto. Y lo más grave es que Dios considera este pacto roto como una ofensa directa hacia Él. Él se burló del juramento que me hizo y no cumplió la alianza que había hecho conmigo. Por eso, yo le voy a pedir cuentas. Dios anuncia que Él mismo actuará. Voy a echar sobre Él mis redes y lo atraparé en ellas. La caída de Judá y de su rey no sería simplemente una derrota militar, sino un juicio divino por su infidelidad. La historia confirma esta profecía. En el año 586 a.C., Nabucodonosor regresó, destruyó Jerusalén y el templo, capturó a Sedequías, mató a sus hijos delante de él, le sacó los ojos y se lo llevó encadenado a Babilonia, donde murió. Una tragedia terrible, fruto de la desobediencia y la falta de fe. Hasta aquí, la historia es sombría, un relato de juicio y consecuencias devastadoras. Pero como suele ocurrir en la Biblia, después del juicio, Dios siempre abre una puerta a la esperanza. El capítulo no termina con la imagen de la vid seca y arrancada.
termina con una promesa de restauración, una promesa que viene del mismo Dios. Dios dice: también yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado. ¡Qué cambio de panorama! Dios mismo interviene, no para juzgar, sino para plantar. Tomará un retoño tierno, una ramita frágil que representa al linaje de David, y la plantará en el monte más alto de Israel, el monte Sión, en Jerusalén. Esta nueva plantación no será como la vid débil de Sedequías. Escuchen la promesa: echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. De algo pequeño y tierno, Dios hará algo grande y glorioso. Este nuevo cedro será tan magnífico que animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Esta es una imagen mesiánica. El retoño tierno es una clara referencia al Mesías, a Jesús, descendiente del rey David. Él es quien sería plantado por Dios mismo. Su reino no dependería de alianzas políticas con águilas poderosas, sino del poder soberano de Dios y su reino. La Iglesia se convertiría en un refugio para todas las naciones, un lugar de seguridad y vida para aves de toda especie. El capítulo concluye con una declaración poderosa de la soberanía de Dios. Ni todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Esta es la lección final de Ezequiel 17. Dios tiene el control absoluto. Él puede humillar a los poderosos, como Nabucodonosor o el faraón, representados como árboles orgullosos, y puede exaltar a los humildes, como ese pequeño retoño davídico. Él puede traer juicio sobre lo que parece próspero, pero es infiel, el árbol verde que se seca, y puede traer vida nueva, donde solo hay sequedad y desesperanza, el árbol seco que reverdece. ¿Qué podemos aprender de este capítulo hoy? Primero, la importancia de la fidelidad. Nuestras promesas y pactos importan, especialmente nuestra alianza con Dios. Él nos llama a ser personas íntegras. Segundo, nos advierte sobre dónde ponemos nuestra confianza. ¿Confiamos en las águilas de este mundo, el poder político, el dinero, la influencia, o confiamos en Dios? Sedequías confió en Egipto y fue destruido. Nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. Y finalmente, la gran esperanza. No importa cuán desoladora parezca nuestra situación. Como el exilio de Israel, Dios es un Dios que restaura. Él puede tomar lo más pequeño y humilde de nuestras vidas y convertirlo en algo magnífico para su gloria. La promesa del Mesías, Jesucristo, es la prueba definitiva de que Dios cumple sus promesas. Él es el retoño que fue plantado, que murió y resucitó para convertirse en el refugio de todos los que venimos a Él. Gracias por acompañarme en este estudio de Ezequiel 17. Espero que esta historia de águilas, vides y cedros haya hablado a tu corazón, que podamos aprender a ser fieles, a poner nuestra confianza solo en Dios y a descansar en su promesa de restauración. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más reflexiones bíblicas. Que Dios te bendiga.